Bueno chicos, como les mencioné, trabajo bastante con atletas, trabajo con campeonas paulistas en la parte de natación, jiu-jitsu, voleibol. Entonces mi parte de trabajo multidisciplinar también es muy fuerte, ya que trabajamos con algunos traumatólogos de la selección brasileña de vóley. Y lo importante de este equipo multidisciplinar es poder trabajar y cumplir un sueño. Yo creo que todos ustedes también tienen un sueño, independiente de lo que sea. Pero mi sueño en realidad es difundir, diseminar un poco de conocimiento a través de la terapia manual, hacer crecer la carrera de kinesiología, de fisioterapia por Latinoamérica y por el mundo. Yo creo que es una herramienta muy buena, es una profesión muy linda, se puede trabajar de muchas formas, pero para eso tenemos que tomar mucho cuidado en lo que hacemos. Tenemos que basarnos en evidencia científica, tenemos que trabajar con estudios científicos de una forma rigurosa para que no tengamos problemas y no inventemos técnicas que no tienen ninguna eficacia, que no tienen ningún efecto en el paciente y pasemos por charlatanes o de repente pasar por pseudo profesionales. Entonces por eso ese es mi sueño, es por eso que estoy aquí presentándole a ustedes un poco de lo que trabajamos dentro de las clases, dentro de la parte de formación en terapia manual. Y para eso le hago una pregunta. ¿Ustedes son inteligentes o sabios? La inteligencia es tener un alto nivel de conocimiento en donde tú puedas trabajar, aprender en matemáticas, aprender contabilidad, un sinfín de cosas. Ahora, la parte de la sabiduría es un tema muy importante porque tú tienes que saber cuándo utilizas tu conocimiento, o sea, cuándo utilizas cada herramienta de la que tú tienes, eso te torna sabio. Entonces ese es un tema muy importante que yo les quiero dejar a ustedes para que se cuestionen. Si tienen conocimiento son sabios. Yo creo que la sabiduría es mucho más importante que simplemente tener conocimiento. Entonces por eso, primeramente voy a hablarles un poco sobre la parte de terapia manual y sobre el sueño que le había comentado anteriormente y también de la necesidad que tengo. Yo necesito manos, es por eso que estamos haciendo esta comunidad. Esta comunidad tiene una finalidad en realmente diseminar conocimiento, entregar conocimiento a las personas que no consiguen tenerlo de una forma gratis, para que así comiencen a estudiar y comiencen a especializarse en esta linda área que es la terapia manual, ¿ya? Entonces por eso necesito manos, necesito de ustedes, necesito que compartan, necesito que divulguen, necesito que hablen con el colega y le muestren este tipo de material, porque si trabajamos todos en conjunto seremos mucho más fuertes. Entonces la primera parte es contarle a ustedes cómo fue la historia de la terapia manual. La historia de la terapia manual, hay un artículo científico que habla sobre los conceptos y la historia de la terapia manual ortopédica, que es muy interesante, lo invito para que lo lean. Es un tema fantástico, ustedes se darán cuenta que en realidad la terapia manual comenzó mucho antes de la edad cristiana, o sea, antes de Cristo, 400 años antes de Cristo ya estaba muy fuerte la terapia manual. Se dice que comenzó con los egipcios, después Hipócrates comenzó con las primeras manipulaciones vertebrales y así va hacia adelante hasta lo que conocemos hoy como fisioterapia manipulativa. ¿Okay? Este era otro artículo de la Journal of Manual and Manipulative Therapy. Habla sobre el gran conflicto que están teniendo algunas técnicas como es la quiropraxia, la osteopatía y la fisioterapia manual ortopédica, porque hay muchas técnicas que son bien similares. Y bueno, él hace un cuestionamiento sobre esto, cómo se podría resolver, cuáles son las aristas que deben ser limadas para no tener problemas. Y es otro artículo también que les dejo muy interesante para que lo lean, vale mucho la pena. Y como les estoy comentando, yo todo lo que hago, principalmente en los cursos, lo trabajamos con la parte de una práctica basada en evidencia, ¿ok? Entonces, pensando de esa manera, la definición de la terapia manual es una especialización de la fisioterapia destinada al tratamiento de afecciones neuromusculoesqueléticas. O sea, no podemos olvidarnos de la parte neurológica. Tenemos que trabajar la parte neuromusculoesquelética, o sea, la parte completa de nuestro concepto de ortopedia, ¿ok? Junto a eso tenemos que tener un razonamiento clínico específico, principalmente con técnicas manipulativas muy apuradas, o sea, tenemos que ser expertos en la parte de terapia manipulativa y principalmente en ejercicio terapéutico. Cuidado con los fisioterapeutas que creen que porque son terapeutas manuales no tienen que trabajar con la parte de ejercicio terapéutico, siendo que los últimos estudios han demostrado que los últimos artículos han demostrado que cuando tú trabajas la parte de terapia manual junto con un ejercicio terapéutico de forma correcta, la mejora del paciente es casi instantánea, o sea, de 3 a 5 sesiones ya tú tienes tu paciente
en perfectas condiciones. Ya lo sacaste del cuadro agudo y del cuadro subagudo y ya puedes trabajar de una forma más crónica con él. Ya, ese es un tema muy interesante que yo creo que tiene que aprofundarse un poco más. Y todo esto basado en evidencias científicas y en el modelo biopsicosocial del paciente. O sea, tenemos que entender muy bien cómo tenemos que trabajar con nuestro paciente. ¿Okay? Aquí el logo no va a aparecer mucho porque está la cámara, pero es el logo de la Federación Mundial de Terapia Manual Ortopédica. ¿Okay? Continuando, yo les voy a mostrar qué tipo de técnicas manuales existen, como el método Sirex, la quiropráctica, el concepto Maitland, un método de Kaltenborn, osteopatía, el concepto neurodinámico, el método de Mackenzie, puntos gatillos miofaciales y el concepto Mulligan. Estos temas son muy interesantes, si se fijan que existen muchas técnicas en la parte de terapia manual, muchas técnicas, entonces no podemos solamente trabajar con una. Una pregunta que yo le hago a todos: ¿existe evidencia científica para la fisioterapia manipulativa? Sí, existe mucha evidencia científica que trabaja principalmente un efecto muy benéfico con las articulaciones facetarias sintomáticas, con discos intervertebrales, con inestabilidad lumbar, con tratamiento del dolor lumbar, en pacientes con síndrome del túnel del carpo, y también principalmente la parte pionera con trabajo de dolor lumbar crónico y ejercicio terapéutico. Eso es un tema muy interesante para recalcar lo que había mencionado anteriormente sobre el ejercicio terapéutico. ¿Tenemos evidencias para realizar terapia manual ortopédica? Muchas. Aquí les voy a mostrar algunos artículos, los vamos a pasar bien rápido. Esto lo voy destrinchando un poco más en la parte del curso, pero aquí solamente para que tengan un conocimiento que hay muchos estudios que demuestran que la terapia manual ortopédica funciona. Entonces aquí fácilmente le pasé 30 artículos científicos con un alto nivel de evidencia en donde demuestra que sí funciona la parte de terapia manual ortopédica. O sea, no es nada nuevo, es algo antiguo, es algo que se trabaja muy bien en Estados Unidos e Inglaterra principalmente, junto con Australia, se trabaja de una manera fantástica, pero creo que en la parte de Latinoamérica aún falta, por falta de conocimiento y por falta de especialistas que trabajen en esa área. Aquí otros artículos científicos también mostrándoles cómo son los efectos analgésicos, principalmente en la parte izquierda, arriba de la tela van a ver una revisión sistemática sobre los efectos analgésicos de la terapia manual en pacientes con dolor muscular. ¿Okay? Es un tema bien interesante que se puede profundizar de varias formas. Para las personas que tienen interés, les dejo esta invitación para que trabajen mucho, estudien y critiquen mucho las técnicas que quieren aprender. ¿Ya? Esta es una imagen muy interesante de un artículo en donde demuestra cuánto actualmente cuesta más o menos el tratamiento para dolor lumbar. Si nosotros vemos en las flechitas azules, veremos que el paciente está con dolor lumbar, dice que se le trabó la columna, va al médico, visita al médico, el médico lo va a mandar para un especialista, ese especialista va a pedir que haga una resonancia magnética, después de esa resonancia magnética él va a ver los resultados y lo va a mandar a tomar algún tipo de analgésico o lo va a mandar a la fisioterapia. ¿Okay? Ahora, si nosotros trabajáramos de muy buena forma la parte gremial de nuestra unidad de fisioterapia en cada país, nosotros tendríamos también la posibilidad de ser profesionales de primer contacto, en donde el paciente tiene dolor lumbar y automáticamente va al fisioterapeuta y no hace esa fila inmensa de pasar por el médico, después en un especialista, después de hacer una resonancia. Pero para eso nosotros tenemos que estar bien calificados, saber identificar banderas rojas, banderas amarillas, banderas verdes, dónde vamos a trabajar mejor con la parte manipulativa, movilización de algún tejido o principalmente ejercicio terapéutico. Para eso nosotros primeramente necesitamos calificarnos de mejor manera. Es por eso que estamos haciendo esta comunidad y es por eso que yo tengo un sueño. Mi sueño es que nosotros seamos profesionales de primer atendimiento, en donde el paciente siente dolor y nos busque antes de buscar muchos especialistas en la parte de columna o en la parte traumatológica. ¿Okay? Entonces ese es un tema, los invito, por favor busquen, califíquense, sean mejores en lo que hacen y ustedes verán cómo nuestra profesión mejora a nivel mundial. ¿Okay? Y por eso le estoy hablando sobre la práctica basada en evidencias. ¿Qué es la práctica basada en evidencias? Son tres grandes círculos que se muestran aquí en la imagen que se fusionan, en donde está la evidencia científica, la experiencia del profesional y los valores y objetivos del cliente. O sea, vamos a hacer un ejemplo. ¿Existe evidencia científica para terapia manual ortopédica? Sí, y mucha. Lo acabamos de ver con varios artículos científicos y eso que yo presenté para ustedes
10% de lo que tenemos aquí en arsenal de artículos científicos. Entonces hay evidencia científica, sí, y mucha. ¿Qué es lo que falta en Latinoamérica? La experiencia del profesional. O sea, no tenemos cursos de buena calidad en donde podamos trabajar y aprender realmente la terapia manual ortopédica. No tenemos cursos que nos califiquen de una forma correcta. Veo muchos cursos de panacea donde te dicen que la técnica que te van a enseñar va a ser la mejor del mundo. Si te dicen eso, corre porque no va a ser así. ¿Ya? Porque si ustedes se fijan, cuando hablamos de terapia manual ortopédica tenemos varias técnicas, tenemos quiropraxia, osteopatía, Mulligan, Mackenzie, Thompson, tenemos un sinfín de técnicas, entonces no tenemos cómo utilizar solamente una técnica y resolver todos los problemas. ¿Ok? Y los valores y objetivos del cliente. Eso aquí es muy importante porque hay muchos pacientes con dolor cervical o con enjaquecas que muchas veces te buscan y tú quieres manipularlo, quieres hacer el famoso traste y a él no le gusta, o quieres practicar dry needling, que sería la parte de utilizamiento de agujas para buscar el punto gatillo miofacial, y el paciente tiene pavor de agujas, entonces tienes que tomar mucho cuidado en qué vas a utilizar con cada paciente. O sea, tenemos que ver cuáles son los valores que el paciente tiene, cuáles son los objetivos que él tiene y cómo lo podemos trabajar eso en conjunto con tu experiencia y con tu evidencia científica. ¿Ok? Entonces tenemos que trabajar de forma muy cuidadosa esos tres círculos ahí para que tengamos un resultado satisfactorio. Tenemos experiencia, como mencionaba anteriormente, en las técnicas. Tenemos esa experiencia en Mulligan, Mackenzie. ¿Será que realmente tenemos una calificación profesional dentro de esas áreas? Bueno, eso yo creo que cabe a cada país, a cada profesional, se autocriticar y ver esa parte que yo creo que es más personal, ¿ok? Pero es un tema no menor, es un tema que tenemos que trabajar, tenemos que buscar calificación, y para buscar calificación tenemos que buscar buenos cursos. Entonces no podemos, llegó un curso aquí a mi ciudad que es inédito, que viene por la primera vez, que dicen que es muy bueno y lo hago porque dicen que la técnica que le enseña es la mejor del mundo. No, tenemos que tener un razonamiento clínico, un raciocinio clínico para nosotros poder entender de mejor manera cómo cada paciente va a mejorar. Tenemos que ver si la técnica que vamos a aprender tiene una evidencia científica y cuál que va a ser nuestra experiencia en ese tipo de técnica. No sacamos nada con aprender una técnica manipulativa en un final de semana que no tendremos toda la parte práctica necesaria para quedar muy buenos en esa técnica, ¿ok? Entonces, como le hablaba de esa parte de la práctica basada en evidencia, tenemos que entender cuáles son las limitaciones de cada técnica, cuáles son las banderas rojas y banderas amarillas que nosotros tenemos en cada técnica, cómo nosotros debemos trabajar, en cuáles situaciones puedo utilizar esa técnica y en cuáles situaciones no la puedo utilizar, y sería muy, pero muy malo utilizar ese tipo de técnicas. Pasa mucho que los pacientes van a un profesional, van a un fisioterapeuta y dicen, bueno, yo voy con ese fisioterapeuta porque utiliza una técnica muy buena, la manipulación cervical, pero hay pacientes que tienen banderas rojas para eso, y si tú la utilizas, los pacientes en vez de mejorar salen peores. Entonces por eso tenemos que tomar mucho cuidado. Soy muy enfático en esa parte porque yo creo que es nuestra responsabilidad nosotros tener un raciocinio clínico y una responsabilidad como profesionales del área de la salud. Realmente nosotros criticamos si las técnicas, aquí hay un error, las técnicas que usamos tienen una evidencia científica. ¿Será que nosotros entendemos realmente que esa técnica tiene evidencia científica? Porque actualmente nosotros vemos que hay muchas y muchas técnicas novedosas que han aparecido en los últimos años para la fisioterapia que dicen que son muy buenas, pero tienen evidencia realmente científica. Se hicieron estudios científicos de peso para validar este tipo de técnica. Entonces esa es una crítica que tenemos que tener muy bien afilada en nuestra lengua para poder hablar con los pacientes o con el profesor y decirle, oye, pero esa técnica, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la evidencia científica de la misma? ¿Ya? Investigamos en qué tipo de pacientes nuestras técnicas son mejores o solamente la utilizamos porque fue la única técnica que aprendimos. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con eso, tenemos que ser muy críticos con nosotros, con los profesores y con las técnicas que aprendemos. He visto que muchos profesionales tienen una carencia muy grande de cursos en su ciudad, y cuando llega un curso novedoso, todo el mundo va a hacerlo, y después que todo el mundo lo hace, todo el mundo utiliza solamente la técnica que aprendió y se olvida principalmente que es fisioterapeuta o que tienen otras técnicas de base, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esa aquí es una caja de herramientas, como todos saben.
Y esa caja de herramientas, si la abrimos, tendremos varios tipos de herramientas diferentes, ¿ya? Nuestra vida, nuestra caja de herramientas como profesional tiene que ser igual, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿será que con un atornillador resolveremos todos los problemas? O sea, si tenemos un problema en casa, solamente con el atornillador conseguiremos resolver todos nuestros problemas. Todos van a decir que no, ¿correcto? Entonces, por eso es que nosotros también tenemos que tener una caja de herramientas terapéuticas para trabajar nuestro paciente. No podemos solamente aprender una técnica y con esa técnica intentar mejorar a todos. Actualmente, las formaciones de fisioterapia en Latinoamérica son muy fuertes en electroterapia. Todo el mundo aprende cómo utilizar el TNS, cómo utilizar el ultrasonido, cómo utilizar un montón de técnicas, corriente rusa y un montón de técnicas de la parte de electroterapia. Y nosotros queremos tratar todos los pacientes con electroterapia, pero ¿será que tenemos una caja de herramientas suficiente o tenemos solamente un atornillador para tratar de mejorar a todos nuestros pacientes? Entonces te dejo una crítica ahí para que tú pienses cuáles son las técnicas que tú aprendiste hasta ahora, cuáles son las técnicas que tú sabes, cuáles son las técnicas que tú dominas y si realmente tienes una caja de herramientas suficiente para atender a todo tipo de pacientes, ¿ya? ¿Qué herramientas vamos a usar en cada paciente? Todo eso depende de nuestra evaluación fisioterapéutica, ¿ok? Y aquí yo quiero hablarle un poco sobre la liberación miofascial, porque es un tema que, como hablamos anteriormente, la práctica basada en evidencias, nosotros tenemos que ver que la liberación miofascial fue una cosa que dio un boom estos últimos 10 años, en donde se demuestran varias técnicas a través de instrumentos, a través de ventosa, a través de un montón de cosas, y eso lo vamos a ver más adelante aquí, que la liberación miofascial en realidad todos pensamos que salió hace los últimos 10 años, pero no es así. Es muy discutida, ¿por qué? Porque necesita un diagnóstico específico, muy específico, en donde tenemos que tener una historia clínica muy buena, o sea, tenemos que recopilar una historia clínica buenísima, tenemos que hacer un examen físico perfecto y tenemos que tener una óptima capacitación como profesional. Es por eso que la liberación miofascial se critica mucho, porque de repente son utilizadas en algunos estudios personas que no tienen la capacitación suficiente, no existió un examen físico suficiente o la historia clínica fue muy básica. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el diagnóstico erróneo puede llevar a un tratamiento erróneo, ¿ok? Y a eso me voy a detener un poco porque 70% de los errores clínicos acontece aquí. Los 70% de los errores principalmente comienzan a aparecer cuando nosotros no utilizamos una historia clínica suficiente, no hacemos un examen físico completo o no tenemos una capacitación suficiente, que yo creo que es el gran problema de la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una artritis, una bursitis, una tendinitis, todos esos procesos inflamatorios y nosotros no entendemos cuál es la causa del problema, nosotros vamos a tratar de forma equivocada y eso no nos da resultados, ¿ok? Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con hacer un diagnóstico equivocado, un diagnóstico erróneo. Es por eso que yo les pido ayuda y tenemos que trabajar en conjunto para que nuestra profesión se valorice mucho más. Aquí, en esta imagen, vamos a hablar de dolor miofascial, que es un dolor que la mayoría piensa que es nuevo, que es un tema de 2000 hacia adelante, pero no es un término nuevo. Es un término que se utilizó la primera vez en 1596, en donde se escribió el primer término que era mialgia y después fueron pasando algunos como miofascitis, miogelosis, miositis, fibrositis, miofibrositis, tensión muscular, que fue una de las últimas, reumatismo muscular también, que fueron una de las últimas denominaciones para este dolor miofascial. Y este dolor miofascial no es nada más que un dolor muscular y nosotros lo podemos diferenciar en dos grandes líneas. Si es regional, tenemos que el síndrome de dolor miofascial, o sea, dolor en la pierna, dolor en la parte de la cadera, dolor en la parte del pie, perfecto, un dolor regional, o sea, es un síndrome de dolor miofascial. Pero ahora, si nosotros tenemos una dolor generalizada dentro de articulaciones y músculos, podemos pensar en una fibromialgia, ¿ok? Entonces, muy interesante nosotros ya definir esas dos categorías. Llega nuestro paciente, el paciente tiene dolor regional, es solamente en un lugar, o él tiene dolor generalizado. No, tiene dolor generalizado, puede ser un desequilibrio general también, un desequilibrio completo de nuestro paciente que puede estar generando estas alteraciones, pero si el paciente siente dolor en la parte de las articulaciones, ya podemos pensar que puede ser una fibromialgia y podemos encaminar a nuestro paciente para la parte de ortopedia o principalmente la parte de fisiatría para hacer un diagnóstico correcto, ¿ok? Existen muchas formas de realizar liberación miofascial.
Correcto, la mayoría puede ver que aparecieron un sinfín de técnicas nuevas en donde dicen que realizan la liberación miofascial. Y cuando yo hablo de muchas, hablamos de la parte del masaje terapéutico, ventosas, autoliberación miofascial y también instrumentos de liberación miofascial. ¿Ok? Esas son 4 de las principales técnicas que tenemos de liberación miofascial, pero tenemos muchas más. Y cuando digo muchas, realmente son muchas. ¿Ok? Este es un video un poco divertido para ustedes tal vez. Es un video de una profesional del área de la salud que trabaja con una técnica muy peculiar para hacer la liberación miofascial, ¿ya? Y por increíble que parezcan, que pueden pensar que no, pero nuestros pacientes buscan siempre, pueden ver los profesionales, el tipo de pacientes que tiene, y los pacientes siempre buscan algo nuevo, algo como que si la actualidad te mencionara la cura de algo que antiguamente no se había podido resolver. Entonces es un tema muy delicado, porque si ustedes vieron la categoría de los pacientes que atienden, son personas muy famosas y tenemos que tomar cuidado, porque ¿cuál será el resultado de eso ahí? ¿Cuál que será la práctica basada en evidencias de esa técnica? O sea, tenemos que ver realmente y ser muy críticos, ¿ok? Y no solamente en pacientes humanos, sino que también en animales. Entonces tenemos que entender muy bien y tenemos que tomar mucho cuidado para no ser llamados de charlatanes cuando trabajemos con técnicas nuevas. Cuando hablamos de liberación miofascial, tenemos que entender que liberación quiere decir liberar la parte muscular, y fascia, la parte que recubre el músculo, como le estoy mostrando en esa imagen. Está la fibra muscular, el músculo en sí, y está la fascia. Entonces, ¿será que esa fascia que está apareciendo en el video para ustedes ahí, realmente puede ser liberada? ¿Será que esa fascia realmente nosotros podemos liberarla? Y en este estudio demuestra que es un estudio matemático, en donde demuestra que en un modelo tridimensional necesitaríamos de más o menos 300 a 400 kilos para poder liberar la fascia, o sea, algo realmente imposible. Entonces, el término de liberación miofascial, ¿será que está de forma correcta o está siendo subutilizado sin saber realmente lo que nosotros realizamos dentro de la parte fisiológica cuando hacemos una técnica de raspaje o cuando nosotros utilizamos la liberación de puntos gatillos? ¿Cómo realmente funciona? ¿Será que ese término está un poco equivocado, un poco erróneo en la manera de decir liberación miofascial? Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con eso, porque si se fijan, con un cuchillo aún nosotros no podemos sacar la fascia. O sea, cuando nosotros hacemos una liberación del punto gatillo, ¿será que realmente conseguimos o hacemos un efecto neurofisiológico periférico que genera una analgesia, una pérdida del dolor a nivel periférico? Entonces es un cuestionamiento que se los dejo a ustedes para que trabajemos de esa forma. Como les decía, ese modelo matemático dice que realmente no podemos realizar una manipulación de la fascia. Entonces la evidencia no nos ayuda con ese término de liberación miofascial. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos al paciente: no, vamos a soltar la fascia, vamos a liberar la parte muscular para que tengas un mejor movimiento. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de esa forma, hacemos un efecto que se llama efecto nocebo, un efecto en donde tú le das muchas ideas en la cabeza a tu paciente y tu paciente queda embananado con un montón de cosas que dice: bueno, él me liberó el músculo, él me colocó la columna en el lugar, otros términos que no, él me dijo que mi cadera estaba fuera del lugar, se había dislocado, salió y él la colocó de vuelta, siendo que artículos científicos dicen que en modelos matemáticos necesitamos de 250 kilos de tensión para poder rotar la parte de la cadera, la parte ilíaca con la parte sacral. Entonces, ¿realmente estamos informando de manera correcta a nuestro paciente o estamos cometiendo algunos errores garrafales en la hora de educar a nuestro paciente? Entonces, como les mencionaba a ustedes, la parte de fascia, la fibra muscular, tal vez la fibra muscular tiene un poco más de evidencia científica a través de algunas técnicas como la liberación de puntos gatillo o trigger point, y a través de la técnica de agujamiento a seco o dry needling. Y para entender un poco eso del punto gatillo miofascial, les coloco aquí un libro de Irene Davis, de Javel Tranevet, en donde menciona cuál es la definición de esto. Entonces, punto gatillo miofascial es definido como un punto altamente localizado y súper irritable, palpado en una banda tensa de fibras musculoesqueléticas, ¿ya? Entonces, Janet Travel,
que es la madre de la parte de los puntos gatillo miofaciales, hace ese tipo de definición. ¿Cómo podemos activar esos puntos gatillos? Podemos activarlos por tres componentes. ¿Cuáles son los componentes? Componente motor, sensitivo y autónomo. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado cuando pensamos que solamente en apretar o solamente hacer un raspaje tenemos un efecto netamente motor, porque en realidad tenemos un efecto sensitivo y también autonómico. Aquí les dejo una imagen fácil de la parte de despolarización y una de las hipótesis que dice Janet Travell sobre la parte de producción de un punto gatillo miofacial, en donde aquí vemos la fisiología normal de una despolarización de la parte de impulso eléctrico, y ella dice que puede haber un exceso de acetilcolina en el ambiente intersináptico, que puede haber un déficit de acetilcolina esterasa para recapturar el exceso de acetilcolina, o puede haber una alta afinidad en los receptores de acetilcolina. Entonces en esa imagen podemos ver varios errores que nosotros cometemos, y aquí me voy a detener un poco para explicarles esa imagen. Muchas veces de nosotros, por no hacer una buena evaluación de nuestros pacientes, cometemos algunos errores. Principalmente los errores que cometemos como fisioterapeutas es tratar la consecuencia del problema y no la causa. Porque como no entendemos fisiología, como no entendemos cómo podemos mejorar y cómo funcionan algunos grupos fisiológicos importantes como la parte músculo, esquelético y la parte neurológica, entonces tenemos algunas debilidades en esa parte de entendimiento y no podemos definir cuál fue la causa que llevó a la consecuencia principal, que es el dolor. ¿Ya? Entonces, Janet Travell menciona algunos errores que nosotros cometemos cuando vamos a tratar a un paciente. Un ejemplo, un error diagnóstico muy común es cuando los puntos gatillo miofaciales son la causa del problema, pero nosotros tratamos solamente la consecuencia. Aquí en la siguiente imagen también vamos a ver como una neuralgia facial atípica, o sea, un dolor en la parte del trigémino, es correspondiente principalmente a tres puntos gatillo miofaciales activos, que es del masseter, el temporal y la parte external del esternocleido occipitomastoide. O sea, si nosotros soltáramos o liberáramos esos puntos gatillo miofaciales que dan dolor irradiado, nosotros tendríamos una mejora pero muy rápida de nuestro paciente, y que nosotros haríamos principalmente a través de la fisioterapia. Nosotros colocaríamos electroterapia, pasaríamos un ultrasonido, dejaríamos algunos ejercicios y así perderíamos mucho tiempo en ese paciente. Y uno de los grandes problemas que hay actualmente en la parte de fisioterapia es que nosotros estamos cronificando a nuestro paciente. La literatura dice que tenemos dos tipos de dolor, dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es el que dura menos de 3 meses y el dolor crónico el que sobrepasa los 3 meses. Muchas veces, porque nuestras terapias no son efectivas, el paciente se queda con dolor por más de 3 meses y él pasa a tener una alteración a nivel del sistema nervioso central y el paciente tiende a tener dolor crónico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que responsabilizarnos en nuestros pacientes y en nuestra terapia, porque si no está dando resultado con 2 o 3 sesiones, tenemos que cambiar de terapia, tenemos que cambiar de caja de herramientas, tenemos que utilizar una herramienta diferente para tener el resultado que necesitamos en ese tipo de paciente. Aquí otro error normal en radiculopatía lumbar: si nosotros vamos a hacer una evaluación de los puntos gatillo miofaciales, de los paraespinales, del recto abdominal inferior, del iliopsoas, del cuadrado lumbar, del glúteo medio y glúteo máximo, podremos ver que sí hay una alteración, principalmente en una evaluación con algómetro, en donde vamos a palpar esos puntos gatillo miofaciales y van a estar alterados. Y en el momento que nosotros soltamos esos puntos gatillo miofaciales, el paciente ya relata un poco de mejora automáticamente. Entonces tenemos que entender cada técnica, cómo funcionaría cada una de ellas, ¿okay? Y aquí es un tema muy interesante, un tema que yo lo encuentro que es sensacional, que es un artículo científico que demuestra que las enjaquecas principalmente que nosotros recibimos, nosotros no sabemos qué hacer. Entonces yo le hago la pregunta a ustedes que se cuestionen: ¿qué hacen cuando un paciente te dice que le duele mucho la cabeza, que no puede mover el cuello, que el dolor está irradiando para la parte del ojo, que le está molestando la cabeza completa? ¿Qué es lo primero que él hace? Va al neurólogo para ver si no es un tumor, cáncer o algún tipo de alteración maleficiente que puede estar causando eso ahí. Lo segundo, ¿cómo ustedes tratan? ¿Quién de los fisioterapeutas que va a ver este video me va a decir cómo trata ese tipo de paciente? La mayoría me va a decir: no lo trato, lo mando para la casa
y espero que se mejore, le dejamos un analgésico, un relajante muscular y bueno, esperamos que mejore un poco para comenzar el trabajo de ejercicio terapéutico. Para mencionarle esto aquí, ¿será que el neurólogo va a hacer un efecto benéfico para el paciente? ¿Por qué le estoy preguntando eso? Porque este estudio dice que el 90% de las alteraciones del dolor de cabeza, de las enjaquecas que nosotros tenemos con nuestros pacientes son de origen muscular. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con esto, tenemos que saber evaluar muy bien el paciente y tenemos que saber qué técnicas podemos utilizar para mejorar este tipo de pacientes. O sea, tenemos una alta gama de posibilidades para atender a un paciente. Tenemos muchos pacientes por ahí que necesitan ser atendidos por nosotros, pero para eso nosotros necesitamos primero calificarnos de una forma correcta. ¿Ok? Por eso es importante realizar nuestra práctica basada en evidencia, ese PBE que yo creo que la mayoría ya lo ha visto, pero me gustaría que lo buscaran de forma más profunda, que buscaran una forma de introducirse en ese PBE, porque es muy interesante, es una cosa que necesita nuestra profesión, necesita ser basada en evidencia científica, necesita trabajar con una evidencia científica, saber cuáles son las mejores técnicas para cada tipo de paciente y sabiendo cuáles son las mejores técnicas nosotros podemos realizar cursos, realizar una expertise un poco más focada en lo que realmente sirve y no estar haciendo cursos que no tienen ninguna evidencia científica, ¿ok? Entonces eso le doy como consejo, vean artículos científicos, vean cuáles son las mejores técnicas para cada tipo de paciente y ahí ustedes se dedican a hacer un curso en esa línea, ¿ok? Porque si no utilizamos la práctica basada en evidencia, tenemos este tipo de problemas como aparece en el video. Espero que yo creo que les tiene que causar un poco de gracia ver esto ahí, pero lamentablemente es lo que se utiliza actualmente, ¿okay? Otro tipo de alteraciones son utilizar ventosas con agua, ventosas con hielo o ventosas con ozono, que no tienen ninguna evidencia científica, pero nosotros fisioterapeutas lo estamos utilizando actualmente y de forma desconsiderada y de forma irresponsable, y estamos trabajando con técnicas que realmente no tienen una efectividad, ¿ya? Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con lo que estamos trabajando, cuáles son las técnicas que estamos aprendiendo, qué es la evidencia científica, qué demuestra, qué es lo que realmente funciona, ¿ok? Porque si no, estaremos dentro de uno de esos 3 videos que les estoy mostrando aquí, en donde se están utilizando técnicas manipulativas de forma muy equivocada, técnicas manipulativas que ustedes se pueden estar riendo ahí, pero actualmente aún son utilizadas, ¿ok? Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con eso. La parte de terapia manual está en un patamar muy alto, pero de repente por no tener una buena capacitación podemos dejarla en un patamar muy bajo, ¿ok? Entonces les dejo ese mensaje. También hay otras técnicas que no puedo profundizar mucho por el tiempo, pero que se utilizan sin mucha evidencia científica. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado porque, como les mencionaba, hay ventosas con agua, ventosas con hielo, ventosas con ozono. ¿Y cuál es la evidencia científica de eso? ¿Qué demuestra los artículos científicos? ¿Qué dicen los artículos científicos sobre esto? Y podemos ver que no hay estudios o no existen o dicen que realmente no funcionan. Es por eso que les dejo este video. Vamos a despertar que ninguna técnica es panacea. Panacea es cuando decimos que esa técnica sirve para todo. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado, tenemos que ser bien críticos a la hora de aprender alguna técnica nueva y tenemos que entender y saber qué es lo que realmente tiene evidencia científica para nosotros mejorar como profesionales y ser mejor conceptuados dentro del área de la salud. Aquí les dejo artículos científicos, algunas alteraciones tratadas con no es liberación miofascial, es terapia manual, ¿ok? Entonces tenemos que tomar mucho cuidado para saber qué es lo que estamos utilizando, qué es lo que realmente funciona, qué técnica estamos utilizando, qué hace esa técnica dentro de nuestro cuerpo, cómo ella genera una mejora en nuestro paciente, cómo ella puede ser benéfica en cada tipo de paciente, ¿ok? Porque si no, tendremos ese tipo de resultados no benéficos donde el paciente dice no mejoré con nada.
Estas son imágenes sacadas de internet, en donde pueden ver que algunas técnicas se pasaron de la raya, hicieron un poquitito más y tuvieron ese tipo de efecto. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado y saber cuándo realmente utilizamos cada técnica, porque si no, tendremos lo que aparece en este video, en donde ustedes van a ver que nosotros pensamos alcanzar un objetivo, pero como no hay estudios que demuestren que realmente ese objetivo se alcanza a través de esa técnica, acabamos alcanzamos otro tipo de tejidos y tenemos el mismo resultado, pero a través de otros caminos, ¿ok? Entonces les dejo ese video donde pueden ver y hizo el gol, perfecto, pero también alcanzó otra estructura, que era el niño que estaba atrás del arco. Entonces pueden ver, alcanzó el objetivo, perfecto, pero también tuvo un efecto en otra estructura, y es lo que nos pasa aquí en esta imagen, en donde nosotros alcanzamos el objetivo. Sí, si apretamos a alguien, el dolor va a cambiar. O sea, si a alguien le duele el codo y le apretamos la rodilla muy fuerte, el cerebro va a parar de sentir el dolor en el codo y se va a ir a la rodilla. Es muy común eso ahí, pero tenemos que saber cuál es el beneficio de cada técnica, ¿ok? Entonces por eso les dejo esta clase, es una clase de 40 a 35 minutos, para que ustedes se critiquen principalmente. En esta comunidad vamos a hacer otras clases, otras live, para estar trabajando un poco este tema, pero lo más importante es que tenemos que entender y ser críticos y trabajar en la práctica basada en evidencias, ¿ok? Entonces les dejo un abrazo, los dejo invitados a que sigan la comunidad, a que sigan los estudios que estoy colocando, que estamos publicando, y a que ayuden a diseminar este tipo de conocimiento que sin duda va a ayudar a muchos profesionales del área de la fisioterapia. Les dejo un abrazo, hasta más.